Es la hora del regreso a la cultura. Regresamos a la cultura para hablar de la reactivación de las salas de teatro y en particular para una obra que nos ha llamado mucho la atención. La obra es La cantante calva y en silla de ruedas, bajo la dirección de Martín Leonardo Gómez. La van a presentar a partir del 20 de octubre en el Teatro Belarte, en Bogotá, en la carrera séptima con calle 152. Su protagonista es Francisco Pedraza. Francisco, bienvenido a W Radio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy complacido de estar aquí compartiendo con ustedes esta gran noticia. Una obra de teatro donde los actores están en silla de ruedas. Si están en silla de ruedas, ¿quiere decir que todas las personas que están en la obra son personas en condición de discapacidad? ¿O quiere decir que hace parte del guión estar en esas sillas para digamos, interpretar el guión tal y como está escrito? No, era una iniciativa que tenía la convocatoria de que todos los que hicieran parte del elenco sean usuarios de sillas de ruedas, puesto lo que se trata de la obra es dar a conocer la inclusión y las capacidades y habilidades que tienen pues los que hacen parte del elenco. Leo una nota donde el director dice: no vamos a victimizarnos ni a contar historias de vidas tristes, necesitamos romper con ese ciclo de discapacidad, tristeza, pobreza y lástima. Y entonces, ¿en qué consiste la obra? ¿Qué tipo de obra es? ¿Cuál es la historia? La obra hace parte del subgénero del teatro del absurdo. Es una obra donde literalmente pasan cosas absurdas, cosas cotidianas, muchas veces ese rompimiento, esa ruptura que hay en la comunicación. Y lo importante de todo esto es que la hemos adecuado para que nosotros, esos actores que estamos ahí desde una silla de ruedas, también demos a conocer muchas veces eso que pasa en la vida cotidiana en nuestro mundo de discapacidad, que son absurdas. Entonces es una comedia donde todo el mundo va a poder reír y va a poder analizar y decir, vea, eso pasa a diario y pues si lo ponemos a analizar, no, pues es algo como absurdo. Pero eso es lo que tratamos de hacer y por eso nunca queremos dar a conocer nuestros hechos de cómo adquirimos la discapacidad o que la gente tenga compasión de nosotros, no, sino lo que queremos dar a conocer habilidades, capacidades que hemos adquirido. Y es que en nuestra vida cotidiana, desde una silla de ruedas, pues pasan a veces muchas cosas absurdas. Francisco, y para allá iba porque me pareció muy interesante la lección de la obra. Esta obra de Ionesco es un clásico en el teatro y tiene estas referencias a donde uno ve los personajes muy cerca, pero a pesar de eso hablan y no se entienden, porque está basada así la construcción de la historia. ¿Hubo cierto tipo de adaptación para que ustedes cuenten una historia a partir de lo que pasa en La cantante calva? ¿Y por qué eligieron además esta obra para hacer esta primera representación? Sí, se hicieron algunas adaptaciones, pero estas adaptaciones fueron llevadas a cada uno de nosotros, de nuestro diario vivir, de lo que nosotros experimentamos en la vida cotidiana desde una silla de ruedas. Y esta obra fue escogida también por lo mismo, por lo que acabas de decir, de que es algo de que uno no comprende. Están hablando dos personajes, o a veces hablamos los 5 o 6 personajes, y queda como perdida esa comunicación, y uno dice, pero ¿por qué está hablando de esto y el otro está hablando de lo otro? Cuando vemos que eso pasa muchas veces en nuestra vida cotidiana y ahorita, pues si lo llevamos al tema de la tecnología, cuando uno habla con otra persona, están muchas veces conectados al tema del celular y en fin no nos colocan cuidado. Entonces decidimos esta obra por eso, porque todo lo que pasa en la obra va a ser tan absurdo que uno dice, pero imposible que pase eso. Pero sí, es absurdo y todo, pero lo vimos en nuestra vida cotidiana. Entonces por eso la escogimos. No era algo que quisiéramos recalcar de alguna historia o algo de nuestros casos, no. Era una obra de teatro que escogimos por el mismo guión que lleva, porque los actores en medio de su vida pueden ser muy locos, pero a la vez también muy cuerdos y darnos a entender muchos mensajes. Francisco, ¿qué tan fácil fue que personas en silla de ruedas respondieran a esta convocatoria? Porque veo que todos son actores y actrices. ¿Hay muchos actores y actrices que están en silla de ruedas? Pues la convocatoria, literalmente, uno de los requisitos era de que los personajes fueran en silla de ruedas, usuarios de sillas de ruedas. Fueron bastantes y se hicieron muchos, pues un gran número de casting y se hizo pues esa audición. Y el profe Martín, pues fue el encargado de escoger como los que iban más acordes
con respecto a la obra. Y sí, lo que se trataba era dar a conocer eso, que independientemente de nosotros haber adquirido una discapacidad, Yarena, le escucha Francisco Pedraza, nuestro protagonista. Francisco, mi pregunta era la siguiente. Yo sé que apenas están estrenando y van a estrenar esta primera obra de teatro con actores en silla de ruedas, pero están pensando a futuro hacer una nueva convocatoria pensando en un grupo de actores con otro tipo de discapacidad. Pensado y con el director, inclusive hemos pensado también pues hacer un proceso donde actúen y estén presentes en una obra personas con discapacidad, diferentes tipos de discapacidad, con personas que no tengan discapacidad para mostrar un proceso de inclusión idóneo y que se puede interactuar personas con diferentes discapacidades y personas sin discapacidad. Francisco, algo que me causa curiosidad es la puesta en escena. Esto es en el Teatro Belarte y por espacio obviamente es diferente la posición o lo que vayan a hacer en cuanto a cambios de escenario. ¿Es un escenario estático y los actores van entrando y saliendo del mismo escenario o tienen de pronto un cambio sobre la escenografía teniendo en cuenta el espacio que tiene la silla de ruedas? Pues mira que este teatro se escogió por esa misma razón. Es un teatro donde es muy accesible. Nosotros no tenemos ningún inconveniente para ingresar al camerino y salir del camerino e ingresar al escenario. Y sí vamos a estar interactuando, van a estar entrando y saliendo los actores y actrices. Y eso lo permite el teatro, como está diseñado el teatro, nos favorece poder hacer eso. Y para nosotros fue genial poder encontrar un teatro que tenga todos estos tipos de accesibilidad y que nos hace un poco más viable poder hacer estas obras para nosotros en silla de ruedas. Usted mencionaba en la primera respuesta situaciones absurdas, probablemente produzcan risa. De alguna manera, ¿cómo hace el público? Porque es muy difícil, por todo lo que hemos visto, lo que nos ha costado, generar conciencia sobre el asunto de la discapacidad. Yo me pongo el papel del espectador. ¿Cómo hace para uno para reírse de una situación relacionada con la discapacidad? Mira que eso pensábamos nosotros porque muchas veces pues se lleva también al tema del humor negro, pero cuando hemos hecho nuestros ensayos en la academia del profe, tuvimos personas que estaban viendo estos ensayos y con solo ver el ensayo y ver la parte que nos tocaba decir y lo que nos tocaba actuar, ellos comprendían el mensaje y se reían. Pero también a lo mismo de ver ese absurdo decían, vea, si pasa esto, y como que creamos esa conciencia de que hay situaciones que son cotidianas, que nos toca llevar a diario, pero que se pueden resolver y que muchas veces no se tienen en cuenta pues por el mismo diario vivir. Pero son situaciones muy sencillas, son, digamos que estamos hablando de relatos de nuestra vida y lo que lleva a la misma obra a ayudarnos a comprender primero el tema de comunicación, el tema de tener un lenguaje inclusivo y tercero, de comprender la discapacidad no es de sus limitaciones, sino de esas necesidades que nosotros debemos tener para que nuestra vida sea un poco más fácil y llevadera día a día. Francisco, ¿y cuántos actores y extras tiene la obra de la cantante calva? En total somos 7 actores en silla de ruedas, todos en silla de ruedas, cada uno tiene su propia historia y adquirió la discapacidad de una forma diferente. Y fuimos pues preseleccionados y por medio de audiciones fue que fuimos escogidos para poder realizar esta obra. Francisco Pedraza, pues muchos éxitos en esta temporada en el Teatro Belarte. Nuestra llamada buscaba sobre todo felicitarlos por esta iniciativa, por la beca que se ganaron para poder llevarla a cabo y por la reactivación que viene bien para todo el sector cultural. Gracias por atendernos en la hora del regreso. No, gracias a ustedes. Desde este punto que ustedes hacen de permitirnos contarlo de esta obra, también se está haciendo inclusión. Inclusión es mostrar capacidades y habilidades y no basarse solo en la discapacidad.